Hola Martín, mi nombre es Renata, soy de México y te escribo para contarte mi historia, aunque en realidad creo que te estoy escribiendo para saber si todavía existo. Hoy me miré al espejo del ascensor en el piso 40, aquí en plena Ciudad de México, con las luces de Reforma de fondo y no reconocí a la mujer de traje que me devolvía la mirada. Tengo el puesto que todos quieren, el sueldo que mis papás presumen en las cenas familiares y un departamento en una zona exclusiva que realmente parece sacado de una revista. Pero Martín, me siento como una impostora en mi propia vida. Mi día empieza a eso de las 5 de la mañana, no porque sea productiva, sino porque la ansiedad no me deja dormir. En ese perfeccionismo tóxico que me tatuaron desde chica, Renata tiene que ser la mejor, Renata nunca se equivoca. En Argentina me decían que tenía un futuro brillante y me la creí tanto que me mudé, escalé posiciones y me volví una experta en la depresión funcional. Nadie en la oficina sabe que lloro en el baño antes de las juntas de directorio. Sonrío, presento los reportes, manejo presupuestos muy grandes, pero por dentro hay un vacío existencial que no se llena con dinero, ni con bonos anuales, ni con ropa de marca. Estoy sufriendo un agotamiento extremo en silencio, ese donde seguís cocinando, donde seguís yendo al gimnasio y siendo la amiga exitosa, mientras tus pedazos se van cayendo por el camino. Hace un mes volví para las fiestas. Estábamos todos en la mesa. Mi mamá hablaba de mi ascenso como si fuera un trofeo olímpico y ahí sentí la soledad urbana más fuerte de mi vida. Estaba rodeada de mi familia, en la ciudad donde crecí, pero nadie estaba viendo a mí. Veían mi cargo, mi ropa, mi éxito, ese mandato social de ser la mujer empoderada se convirtió en mi cárcel. Esa noche se me rompió la máscara, me levanté de la mesa, me encerré en mi viejo cuarto y busqué en Google, ¿por qué si tengo todo no quiero nada? Creo que esa fue mi primera crisis de identidad real. Sentí que en cualquier momento alguien se iba a dar cuenta de que no soy tan fuerte, de que no sé qué estoy haciendo con mi felicidad. Me sentía como una estafa. Pasé semanas siendo una sombra en mi departamento en la Ciudad de México, mirando los edificios desde mi balcón, pensando que si desaparecía mañana, la empresa pondría un aviso de empleo en 3 días y la vida seguiría igual. Esa es la cruda verdad de la vida corporativa. Sos un número que brilla hasta que se apaga. Pero Martín, acá es donde empieza mi redención emocional. Hace 2 semanas pedí una licencia, no por enfermedad física, sino por supervivencia. Empecé a caminar por las calles sin rumbo, sin el celular en la mano, sin la presión de ser la jefa. Fui a una clase de cerámica, como cuando era chica, en mi ciudad. Mis manos se llenaron de barro y por primera vez en años no me importó que la pieza saliera asimétrica o imperfecta. Entendí, Martín, que el autoconocimiento duele porque te obliga a tirar abajo la estructura que otros construyeron para vos. Sigo en el proceso, todavía tengo miedo, todavía no sé quién es Renata sin su tarjeta de presentación, pero por primera vez siento que la luz que veo al final del túnel no es un tren viniendo hacia mí, sino el sol. Estoy aprendiendo que decir no puedo fue el acto más valiente de mi vida. Te dejo un abrazo desde México, Renata.